Desde la Asociación Cultural Lugo Sur Conturiz os estamos tremendamente agradecidos por acompañarnos una vez más. Agradecimiento extensible a nuestro compañero, el doctor Lorenzo Armenteros, por aceptar el formar parte de esta gran familia. Y desde luego ponemos en valor su participación en estas magníficas conferencias de carácter divulgativo que tienen por objetivo reforzar nuestro ámbito social y cultural. Esta tarde también nos acompaña en la mesa el abogado Julio Jato Trigo, que está llevando el apartado jurídico de nuestra asociación y nos está demostrando un entusiasmo y una implicación fundamentales como todos los compañeros y compañeras que forman parte de esta directiva. Una asociación cultural, vecinal, deportiva o sanitaria debe de tener unos valores y convicciones muy arraigados. Nosotros somos fieles y responsables a lo que afirmamos el día de nuestra presentación. Las asociaciones deben de ser vínculos de unión, de colaboración y de vecindad, no de enfrentamiento ni de división. Las asociaciones no deben de enfrentar a los vecinos ni excluirlos. Todos los vecinos y vecinas en los distintos barrios o en las distintas parroquias deben de ser considerados por igual. Ninguna asociación o grupo de asociaciones debe de intentar enfrentarnos. El fin de las asociaciones debe de ser el de poder llevar a cabo el mayor número de actividades, fomentando la amistad, la humildad o la proximidad entre todos nosotros. Las asociaciones y los que formamos parte de ellas debemos de venir a servir a nuestros vecinos y vecinas, no a servirse ni lucrarse a costa de ellos. Lugo Sur Conturiz, conservando su esencia, pero con un claro fin de ampliar, reforzar y consolidar sus iniciativas y proyectos, colaboramos y colaboraremos con otras asociaciones o grupo de asociaciones. Un ejemplo de ello es la conferencia organizada este próximo miércoles, pasado mañana, a las 8:30 de la tarde en el local social de Galegos. Conferencia organizada por la Asociación Ascampas Galegos, presidida por nuestra compañera y vicepresidenta de Lugo Sur Conturiz, Rosa Díaz, y con la colaboración de nuestra asociación, impartida por el fotógrafo documentalista Serafín Trasorras. El tema es la proyección del documental lucense Madre y Maestra, que es un homenaje a las pioneras de cualquier profesión. Os animamos a participar pasado mañana a las 8:30, como os dije, de la tarde en el local social de Galegos, y agradecemos a nuestro compañero Julio su intermediación para que pueda llevarse a cabo. El apoyo, el cariño y el altruismo que nos demuestra una y otra vez la dirección del Hotel Torre de Núñez, poniendo en primer lugar a las personas, nos debe de hacer sentir orgullo que esta asociación tenga sede aquí en Conturiz. Agradecimiento sincero de todos nosotros a Torre de Núñez por ser como son. Lorenzo Armenteros del Olmo, médico de familia en labores de dirección sanitaria del Servicio Gallego de Salud, dentro del ámbito de atención primaria del año 1991 hasta 2005, ocupando diferentes puestos de responsabilidad, siendo gerente de atención primaria de la provincia de Lugo entre el año 1997 y 2005. En trabajo asistencial desde 2005 hasta la actualidad, como médico de familia en la ciudad de Lugo, en el Centro de Salud Islas Canarias y en el PAC de Lugo. Ejerce la docencia de médicos residentes de medicina de familia, de alumnos de sexto curso de medicina, como colaborador de la Universidad de Santiago de Compostela y con alumnos de tercero de medicina. Miembro de grupos de trabajo dentro de la Sociedad Española de Médicos Generales y Familia, entre ellos Salud Mental y Salud de la Mujer. Hasta el año 2022, miembro del Comité de Ética de la Investigación en Santiago de Compostela, Lugo. Miembro asesor en comisiones de la Administración Pública de Galicia, la de VIH y enfermedades inmunoprevenibles, y la Comisión Asesora de Vacunas, en la que sigue participando de forma activa, con el objetivo de incorporar nuevas vacunas que mejoren la salud de los ciudadanos. Hasta el año 2019, miembro de la Comisión Autonómica de Familia,
miembro de la Comisión Permanente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, portavoz de COVID-19 en la Sociedad Española de Médicos Generales durante la pandemia, coordinador del Grupo de Trabajo COVID Persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales, junto con la doctora Rodríguez Ledo, y actualmente miembro de la Red Española de Investigación en COVID Persistente. Agradecer su gran cobertura al servicio TIC audiovisual de la Diputación de Lugo, con su directora Marga Soilán y con Pablo Rivera, diputado provincial. Para finalizar, si me lo permitís, antes de nombrar y agradecer a los distintos representantes de las administraciones públicas que nos acompañan esta tarde, deciros que estoy tremendamente agradecido e ilusionado con el grupo que me acompaña en la directiva, con sus ideas, proyectos, soluciones, sumando siempre en positivo. Somos una directiva formada por 16 personas en las que yo personalmente aprendo cada día, que pasa de grandes profesionales, pero sobre todo de grandes personas. Muchas gracias a Rosa, Manuela, Begoña, Miguel, Marcos, Javier, Jordi, Julio, David, José Antonio, Rubén, José Carlos, Ismael, Fran y Lorenzo. Un aplauso para ellos, por favor. Agradecimiento a Elena Candia, alcaldesa de Lugo, Antonio Meijide, primer teniente de alcaldesa, concejal de Movilidad y Obras y portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, Flor Rubinos, concejal del área rural, Mauricio Repeto y Eugenia Iglesias, concejales del Grupo Socialista, Rubén Arroxo y Alexandre Penas, concejales del Bloque Nacionalista Gallego, Ramón Carballo, presidente local del Partido Popular de Lugo, no sé si vino el doctor Fernando de la Melo, bueno, pues se incorporará en breve, director médico del área sanitaria de Lugo y Monforte de Lemos y Mariña, Miguel García, directivo de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo, José Manuel Vázquez, presidente de la Asociación Somos Unidos por el Cáncer, Cecilia Vázquez y Fernando Rois, presidenta y portavoz de la Federación Vecinal Lugo Rural Importa, Enrique Rozas, vicepresidente del Grupo del Partido Popular en Lugo. Muchas gracias a todos y os dejo con el doctor Armenteros. Buenas tardes a todos los presentes y buenas tardes a las autoridades que aquí estáis representando al gobierno local. Le pedí a Carlos que resumiera un poco todo este tema de presentación, porque yo soy un humilde médico de familia que trabaja en un centro de atención primaria y con ciertas inquietudes de divulgar algunas cosas. Entre ellas, pues, soy un divulgador y un gran defensor de las vacunas y todo aquello que signifique salud pública y prevención. Cuando Carlos, y gracias Carlos por la invitación, soy menos ceremonioso que tú y un poco más cercano. Cuando él me habló de que habláramos de qué enemigos tenemos, hablábamos de las posibilidades de ciertas enfermedades emergentes que pueden surgir de un momento a otro. Durante un tiempo vivíamos muy felices, parecía que controlábamos todos y yo creo que cuando llegó la COVID cambió absolutamente nuestras vidas. Ahora estamos recuperando algo y recuperando en sentido negativo, porque estamos olvidando muchas de las cosas que, aunque fueron dramáticas, nos trajeron algunas enseñanzas importantes. Me habló del tema de lo que significa ahora una epidemia emergente. Creo que la COVID nos trajo nos dejó unas pautas en las que en cualquier momento puede escaparse de nuestras manos y tener otro virus similar a lo que fue el virus de la COVID. Pero el aprendizaje que tuvimos, dramático aprendizaje, nos ha hecho que veamos las cosas de diferente manera. Aparte del título que ustedes tenían, yo me he permitido cambiarlo aquí como los enemigos invisibles. Son enemigos y cuando hablamos de enemigos no nos queda más remedio que utilizar términos de beligerancia, algo que no me gusta en un momento donde las guerras que tenemos a nuestro alrededor pues no dejan de impresionarnos. Pero sí que es un enemigo y son invisibles. Y la posibilidad de que exista una nueva infección
como fue la COVID, está ahí y no podemos evitarlo. Pero no influye solo un factor. No podemos hablar de un supervirus que vaya a llegar y destruya a la humanidad de una forma completa. Tenemos que hablar de múltiples factores que son los que intervienen. Interviene el cambio climático, interviene la movilidad que tenemos, la globalidad. Hemos visto que el contagio de un ratón campestre en los Andes, en Argentina, puede dar lugar a que, por suerte, en un crucero y en un espacio cerrado, infectara a diferentes personas y causara incluso muertes. Un ratón campestre, que es difícil convivir y acercarnos a él, pero es lo que lo produjo. Y en muy poco tiempo podría haber sido el barco, podría haber sido un avión. Hoy había una noticia que había aparecido un posible caso en Italia de virus ébola porque una persona viajó del Congo en un avión y cogió 2 aviones. Veremos, cuando hablemos ahora un poquito del ébola, que no es tan fácil el contagio como podía ser el contagio de los hantavirus o que pueda ser del norovirus. Lo que quiero decir es que para que pueda volver a existir algo así, son determinados factores. Un virus que mute, que cambie, una situación de globalidad y la cercanía y la posibilidad de los viajes, unos vectores que podrían ser transmisores y otros vectores que seríamos los humanos para ese contagio interhumano, donde aquellos que podemos ser más mayores y nuestra inmunidad se reduce, algo que ya hablamos otra vez aquí cuando hablamos de las vacunas, sería el caldo de cultivo para que se pueda extender una determinada enfermedad. Pero nos tenemos que quedar con ese mensaje, que tienen que darse diferentes factores para que esto ocurra. Hablamos de hantavirus. Hantavirus es un virus que vive su vector son los roedores silvestres y el contagio es eminentemente por polvo contaminado de las heces, de la orina, de esta movilización que se puede hacer paseando por el campo, puede entrar en nuestras vías respiratorias, infectarnos y dando un síndrome cardiopulmonar. Murió gente que tenía una debilidad ya, eran mayores, el que murió en el propio barco tenía 90 años. 90 años es una edad que se puede estar saludable, pero esa inmunidad que tenemos innata a nosotros, que viene con nosotros a lo largo de nuestra vida, que se va progresando, a partir de los 40 años se empieza a reducir. Y lógicamente a los 90 esta inmunosenectud hace que seamos más frágiles y que los contagios puedan ser más posibles. Otro de los virus que hemos hablado en estos días es un norovirus. Si veíamos el hantavirus es muy grave la enfermedad, pero muy difícil el contagio. El contagio interhumano es muy poco probable. Hablamos de otro que es lo contrario. Se le dio mucha importancia, también era un crucero, pero es que los cruceros tenemos que considerar que es el ambiente perfecto para cualquier microorganismo. Un espacio cerrado, donde la mayoría de la ventilación se utilizan en redes a través de aire acondicionado y el contacto humano es muy cercano, el contacto con las barras en las escaleras, con los ascensores, con las comidas, con los elementos de las comidas, es muy sencillo. Entonces era especialmente medio para que se contagiaran. El norovirus produce una alta contagiosidad y una enfermedad leve. Molesta sí, porque es una diarreas y vómitos durante 48 horas. También gravedad, si se puede producir en una persona mayor que tenga un determinado estado deteriorado y en la que un elemento que produce en todas las gastroenteritis, como puede ser la deshidratación, puede hacer una descompensación metabólica y llevar incluso a la muerte en unas determinadas personas. Pero en realidad el norovirus es un virus que lo tenemos durante todo el invierno, es el que sufren nuestros niños, el virus que traen del colegio y nos contagian a nosotros, que pasamos un par de días mal, pero generalmente nos recuperamos.
Se dio la situación de que fue en un barco, de que el barco venía a Galicia, de que en el barco hubo un número importante de casos, pero por estas condiciones. Veíamos un virus de muy escaso contagio, pero de alta letalidad, y en este vemos uno de gran contagio, pero cuya letalidad es más pequeña. Esto no significa que alguno de ellos, en un momento determinado, tenga una mutación y esa capacidad de resistencia haga que el virus sea mucho más agresivo. De la misma manera que los virus también pierden fuerza. Lo hemos visto la COVID. En la COVID ha pasado de ser una enfermedad donde nosotros, por suerte, en Galicia lo vivimos de una manera menos agresiva como en otras ciudades. En Madrid, por ejemplo, es muy raro el que en su edificio, en su casa, en su familia, no tuviera un muerto por COVID, por lo agresivo que fue esa fase inicial y por la cantidad de muertos. Recordemos ahora aquellas noticias que se veían en televisión del número de muertos y cómo veíamos que el efecto de la vacuna reducía paulatinamente el número de muertos y la capacidad infecciosa del propio virus. De forma que ahora se ha convertido en un proceso similar, diferente, pero muy similar a la gripe. Los virus pueden progresar, pero también pueden reducirse en la capacidad infectiva. En el caso del norovirus tenía otro añadido, y es algo que también lo vemos con nuestros niños en los colegios. Cuando hay un norovirus en un colegio o en una guardería, están todos los niños infectados, porque resiste al hidroalcohol, por ejemplo, y la única manera de protegernos es el lavado de manos intenso y la higiene con los alimentos y con las superficies. Y veríamos otro elemento, y este sí que sería un punto que puede significar una mayor gravedad y del que somos culpables en muchos aspectos, y es el ébola. El ébola castiga a poblaciones pobres, estamos hablando del Congo, de Centroáfrica, de los lugares a veces más pobres de todo los países que conocemos, donde las condiciones sanitarias añadidas son muy malas. Entonces, somos culpables de insolidarios. No hemos tenido la capacidad de poder ayudarles. Entonces, hablamos de que existen 200 muertos, 2000, puede haber mayor o menor número de muertos, pero como están en el Congo y parece que están muy lejos, no nos toca. Fuimos muy conscientes cuando hubo un caso de ébola en nuestro país, que por suerte pudo salvarse gracias al sistema sanitario del que disponemos, pero la enfermedad no deja de ser de una gravedad extrema. Produce unas hemorragias sistémicas que prácticamente o llevan rápidamente a la muerte. Pero deberemos reflexionar en ese aspecto y no evitar esa culpabilidad que tenemos. En un momento donde Estados Unidos o Argentina se pueden haber salido de la Organización Mundial de la Salud, Argentina es el país de origen de los antivirus, el que se hayan salido de la OMS es un punto muy importante, no solamente por aquella capacidad económica que tenía Estados Unidos respecto a la financiación de la Organización Mundial de la Salud, sino la pérdida de la influencia de la Organización Mundial de la Salud. En esta crisis del antivirus hemos visto el esfuerzo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud hasta con su propio presidente en las tareas de protección de la transmisión de este virus. Si verdaderamente eliminamos el único elemento integrador en tareas de prevención de enfermedades emergentes, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener en contra o vamos a tener la posibilidad de que cualquier infección sea más fácil de que nos contagien a todos. Haríamos un pequeño recuerdo simplemente de COVID, de la COVID y lo que ocurrió, transmisión, todo conocido, el impacto, saturación de hospitales, muertes, temor, confinamiento, algo que no había existido nunca en el mundo, pero que con el esfuerzo de todos se consiguió vencer y estar en la situación que estamos.
Y se consiguió algo también diferente, que sería otro punto de reflexión. Hemos visto que nuestra capacidad puede ser insolidaria con los países pobres y con las enfermedades emergentes, y aquí vimos lo contrario, el esfuerzo económico que hicieron todos los países para conseguir una vacuna, y cuando se hizo ese esfuerzo se consiguió la vacuna, y a partir de la consecución de la vacuna se pudo vencer la enfermedad, porque poco a poco estuvimos mucho más defendidos contra este virus y el virus fue perdiendo ese esfuerzo. Pero existen otros, existen posibilidades de que haya pandemias de otros virus, de arbovirus emergentes, el dengue, el Zika, el chikungunya, que aparezcan la transmisión zoonótica o a través de diferentes insectos que puedan tener. El dengue, que era una enfermedad absolutamente de Latinoamérica, de lugares de Iberoamérica, y encontramos casos autóctonos. Y eso significa que no solamente hemos tenido la transmisión de la enfermedad, sino que hemos traído la enfermedad y hemos traído su transmisor a través de los mosquitos. Y entonces hemos visto contagios ya de pacientes que sufrían dengue en nuestro país a otros que ni siquiera habían estado fuera de España. O sea que esa posibilidad va a existir. La pérdida de los bosques, de los medios que tienen donde puedan estar determinados vectores de determinadas enfermedades, tienen que huir a las ciudades, la invasión de los roedores por las ciudades, la posibilidad de que exista una desprotección global, porque hagamos una vida cada vez mucho menos conviviendo con la naturaleza. El vivir en las ciudades hace que nuestra inmunidad sea muchísimo menor. Entonces, son elementos que tenemos hacia el futuro, de forma que puede haber hasta hongos que en un futuro tengan esa posibilidad de infectar o de crear grandes pandemias. Y no podemos olvidar el bioterrorismo, la utilización de determinados elementos biológicos o microorganismos. Nosotros, la viruela, que es una enfermedad erradicada, un logro de la humanidad haber erradicado una viruela que a lo largo de la historia ha dado tantos muertos, y donde el papel de Galicia ha sido fundamental para la vacunación en el mundo. O sea, hace unos años se cumplían con todos los criterios morales que podamos tener aquella expedición, pero aquella expedición que llevó a niños desde La Coruña para vacunar prácticamente a toda el área, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Se llevó porque el mecanismo de vacunación era a través de sus propias vesículas. O sea, era lo que se llamaba, antes de la vacunación, hubo un concepto que era la variolización. Entonces estos niños habían tenido la viruela, la habían resistido y se les mantenía con las ampollas de viruela para que las tuvieran siempre. Y de esas ampollas de alguien que había resistido la enfermedad, el virus estaba debilitado y se transmitía a otro niño, de forma que se iban utilizando los niños infectados para vacunar a toda una población, vacunando a prácticamente todo ya les digo, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Con nombres que son porque el hospital, el famoso hospital del COVID de Zendal, es el nombre de una de las enfermeras que iba en la expedición en este caso, y que fue muy importante. Ese concepto fue previo a la vacunación, que también la vacunación surge de algo similar, porque había una enfermedad que era la enfermedad de los ordeñadores. En su tiempo se llamaba de las ordeñadoras, porque tenían unas vesículas en las manos que surgían de ordeñar las ubres de la vaca. Entonces, las que tenían esas, alguien se fijó, que fue Jenner, prácticamente el que podemos considerar el primer científico que consiguió las vacunas, se dio cuenta de que aquellas mujeres que tenían esas viruelas, esas lesiones ampollosas en las manos, no tenían la viruela.
Entonces, relacionando de que tenían una variante vírica de la viruela que les producía unas lesiones, pero sin llegar a la letalidad de la viruela. Y se imaginó que si eso estaba en sus manos, se podría hacer. Es cuando empezó las vacunas a través del líquido de estas ampollas, inicialmente de las mujeres y posteriormente de las ampollas que tenían los niños que habían vencido a la viruela. Fue el inicio de la vacuna, la variolización, y después comenzaron sucesivamente vacunas de todas las enfermedades. ¿Por qué los virus mutan? Los virus llevan en el universo mucho antes que el ser humano, pero mucho antes, y su capacidad adaptativa es muchísimo mayor. Entonces, ellos son un código genético exclusivamente o una parte de un código genético. Variaciones pequeñas hace que les permiten resistir a han resistido a explosiones atómicas cuando la Tierra era fuego exclusivamente antes de que llegaran, y posiblemente no tenemos la tecnología, pero es muy probable que haya o puede haber virus en otros lugares del universo que desconocemos, porque esa forma viral es una forma muy de resistencia. Y podemos pensar, ¿por qué unos podemos tener la enfermedad y otros no? Es como si hay una teoría, que es la teoría quizá más dentro del dramatismo más romántica, que es que los virus no quieren eliminarnos a todos. Si nos eliminas a todos, no tienen un huésped donde estar. Entonces siempre hay que dejar a alguien. Hay otros factores que contribuyen, pero el éxito evolutivo que tienen los virus para seguir viviendo también es el éxito que hay determinadas personas que tienen una defensa especial. Otra enfermedad que también sufrimos en Galicia y en todo nuestro país, como fue el Creutzfeldt-Jakob. También el Creutzfeldt-Jakob ni siquiera es un virus, es una parte de un virus aún más pequeña, pero muy similar a un virus, dando una enfermedad también mortal y que en su momento fue muy grave, como fue la enfermedad de las vacas locas. Pues se sabe que hay determinadas personas que tienen una resistencia especial. De la misma manera que hubo resistencia al COVID, o ha habido siempre resistencia a enfermedades víricas, tenían una resistencia especial al Creutzfeldt-Jakob. Podrían haber comido a cucharadas virus que eran inmunes a esto. Esto es algo que verdaderamente nos protege también como seres humanos. Hay una serie de seres humanos que pueden tener una determinada protección a uno o a otro virus. Pero el virus, si fuera demasiado letal, se quedaría sin huésped. Sería una paradoja, y es la paradoja que aquí denomino letal. Pero también hablamos de lotería genética. Aquellos que tienen unos genes que se pueden defender de nosotros también van a ser los más favorecidos. Vemos, como decía antes, que hay los que son de contagio extremo y baja letalidad, aquellos que tienen un bajo contagio y alta letalidad. A lo largo de la historia hemos visto cómo el cine ha hecho un espejo epidemiológico de lo que ocurre. La película Contagio, si algunos la han visto, es una de las más realistas y es lo que empezó a hablar de algo que se habló mucho sobre en el COVID, como eran los R0, que era cuando verdaderamente aquel paciente que tiene la primera infección, pues tiene el rastreo de contactos, ver cómo fue, y fue mucho. Estamos hablando de 2011, bastante años previamente a que fuese la epidemia de COVID. Siempre se ha hecho de una forma muy espectacular. El cine es el que vemos en estas películas de infecciones masivas o de pandemias, alguien que se contagia y da 4 pasos y sale sangre por todo su cuerpo y acaba muerto. Por suerte no es así, pero bueno, es el cine. Esto lo que he querido dejar aquí son películas que creo que tienen un valor científico y un valor ilustrativo para lo que significa una epidemia y lo que puede ser la investigación epidemiológica. Otra amenaza silenciosa, y es ya fuera de los virus, es la resistencia de las bacterias, las superbacterias, aquellas bacterias que surgen en el hospital
y son resistentes ahora mismo a prácticamente todos los antibióticos conocidos. En 1928 se hizo el milagro del descubrimiento de la penicilina, algo también casual como muchos de los experimentos que se han hecho a lo largo de la historia. Se usó de forma masiva y casi indiscriminada, desde el año 50 hasta el año 90. En el año 90 es cuando ya surge verdaderamente la llamada de atención, porque verdaderamente aparecen bacterias resistentes. Uno de ellos sería el estafilococo, un estafilococo que vive con nosotros, que está en nuestra nariz, que puede tener hasta una intoxicación alimentaria, que son resistentes a la mayoría de los antibióticos conocidos y que causan enfermedades muy graves. Desde el año 90 en adelante, a través de la Organización Mundial de la Salud, se indica la importancia de vencer este enemigo que tenemos, que es la resistencia a los antibióticos. A veces cuando tenemos una consulta, y es una consulta de atención primaria, y alguien nos dice, pero no me va a dar un antibiótico, no es un capricho. O sea, dar un antibiótico es lo más fácil del mundo, es un acto tan sencillo, pero el antibiótico tiene que ser con una indicación específica. Porque si a alguien le damos muchas veces antibióticos, es muy probable que el año cuando él necesite una dosis de antibiótico, hayamos creado una resistencia en este propio paciente y lo que estamos es perjudicando. Entonces, hay que darlos cuando es adecuado. No es un empeño de los médicos no dar antibiótico o algo que se dice. No, otra de las cosas que oímos habitualmente, si yo no me dan un antibiótico, no mejoro. Y es muy probable que pueda haber una parte de razón, pero no toda, porque en la mayoría de las enfermedades interviene nuestra inmunidad y tenemos un proceso en el que el microorganismo parece que vence y estamos mal, no nos podemos mover, nos duele con la gripe hasta el pelo porque afecta a los músculos de cada pelo, pero verdaderamente no necesita ir un antibiótico. Es a partir del cuarto día, cuando nuestra inmunidad empieza a producir anticuerpos, cuando verdaderamente empezamos a defendernos y a estar mejor. Si hemos tomado un antibiótico, la coyuntura de nuestra enfermedad hará que parezca que lo ha beneficiado el antibiótico, pero no habrá hecho nada. No habrá hecho nada porque el proceso era vírico. O sea que cuando nosotros insistimos en dejar los antibióticos para algo que verdaderamente tenemos la certeza de que lo necesita, es porque verdaderamente hay un motivo que lo justifica de forma personal e individual para cada uno de nosotros, pero también de forma colectiva para toda la sociedad, porque si nosotros creamos resistencia, esos bacterias súper resistentes, como ya las hay en el hospital, tú puedes entrar por una patología banal para que te drenen un absceso y te puedes llevar para casa una bacteria súper resistente. Y las causas son la sobreprescripción. Durante muchos años se vendían libremente, entonces todo el mundo iba y se cogía un Aumentine o se compraba en la farmacia amoxicilina al menor síntoma. La utilización de los antibióticos en determinados animales y que a través de la alimentación hemos podido tomar dosis de antibiótico. Otra cosa también, que somos culpables todos, tratamientos incompletos, porque nos recomiendan que lo tomemos 8 días porque es necesario, pero si el cuarto día estamos bien, dejamos de tomar el antibiótico. Estos factores han hecho que las bacterias les estamos dando el campo para que se hagan resistentes. Y lo primero que van a hacer es crear un mecanismo que resistirá al antibiótico que le estamos dando. Y eso unido a que la industria farmacéutica no tiene ningún interés por los antibióticos. La industria farmacéutica tiene interés por un fármaco que nos acompañe toda la vida, un antihipertensivo, un antidiabético. Hay que dar las gracias y desde luego esto no es un tono de crítica. Si es una enfermedad crónica y no hemos encontrado el tratamiento que con un inyectable no pueda solucionar un problema de diabetes, tenemos que utilizar algo, si va a estar con nosotros, si es crónico, durante toda nuestra vida. Pero por eso no es interesante. Un proceso infeccioso que va a durar entre 3, 7 o 10 días no es rentable económicamente. ¿Quién va a fabricar un fármaco para que lo tomes 10 días? Y no siempre, porque van a intentar que no lo tomes siempre. Entonces, eso ha hecho que la industria
haya dejado de investigar en fármacos de este tipo. Ahora de vez en cuando se lo hablo cuando tengo la oportunidad de que en unos años, con los avances que hay en los tratamientos contra la obesidad, pues estamos viendo, hablamos del Ozempic, del Mounjaro, del Wegovy, de fármacos que nos van a dejar un tipo impresionante. Pues es muy probable que cuando bajen de precio, y bajarán cuando haya mucho mayor competencia, en unos días se va a presentar uno que es oral, entonces eso obligatoriamente va a bajar el precio de estos fármacos contra la obesidad, porque no va a tener el mecanismo tan complejo del inyectable. Pues entonces, a partir de ese momento, es muy probable que la obesidad sea un proceso patológico que en unos años desaparezca. Todos vamos a poder tener la opción de tener un tipo perfecto, pero a lo mejor sin tener la posibilidad, siendo todos muy guapos y teniendo un tipo perfecto, nos vamos a morir con cualquier bichito que mute. O sea, que es que esa capacidad de investigación que hay para determinados productos que verdaderamente pretenden eso, que puedas estar mucho tiempo utilizándolos, porque la obesidad, la diabetes son procesos crónicos, y me permiten esta salvedad, aunque no sea el tema, la obesidad es una enfermedad y desde luego no podemos estigmatizarla y debemos comprenderla y como tal debemos tratarla. Pues es otro de los motivos. La Organización Mundial de la Salud hace unos años, muchos años, ya casi 15 años, habló de la importancia de la investigación en los antibióticos y que eso fuese a cargo de los estados. Si verdaderamente los estados que no tienen ningún interés económico en hacer algo de negocio con los fármacos, pues que hagan fármacos que tengan la posibilidad de futuro, entre ellos los antibióticos. No ha habido nadie que le haya hecho caso, ninguno. Un país que tenía institutos de virología, institutos de bacterias, el Instituto Pasteur, algo muy famoso en el mundo y con un gran prestigio en la investigación de antibióticos, lo cerró. España tenía un laboratorio farmacéutico que se llamaba Antibióticos S.A., con una investigación muy importante, con fármacos y antibióticos que fueron pioneros en todo el mundo. También ha desaparecido. No existe ningún tipo. Pero hay que apelar a la responsabilidad de las autoridades para que verdaderamente se mire no con el objetivo de 2, 4, 6 o 10 años, sino con el objetivo de la salud de futuro. Y en eso tiene que haber investigación en fármacos y otra investigación muy importante como pueden ser en las vacunas en el tema que estamos hablando. Uno de los campos de batalla de las bacterias serían las UCIs. Las UCI, alguien que llega a la UCI llega con los mecanismos más destruidos, a veces orgánicamente o inmunitariamente. Entonces, cualquier afectación por una bacteria en esta situación le hace mucho más complejo. Si vemos datos, muchos de los pacientes que a veces mueren en la UCI, con un esfuerzo médico tremendo de estabilización que se han hecho porque su estado de llegada, a veces accidentes muy graves, traumatismos inmensos, intervenciones quirúrgicas muy complejas, se llega a la UCI y se puede salir, pero no somos capaces de vencer aquella bacteria que se le introdujo a través de un catéter por una mala manipulación o por la existencia de una bacteria superresistente en el hospital. Y esto tenemos que ser conscientes y fomentarlo para que se erradique, que verdaderamente se haga esa investigación. Nuestro sistema sanitario tiene fortalezas en ese sentido, tiene una vigilancia epidemiológica global. Ahora mismo se puede hacer un diagnóstico genómico e investigar, se puede saber qué tipo de virus, un virus nuevo, y eso es algo que nos trajo la COVID, en un diagnóstico rapidísimo. O sea, muy rápidamente las muestras que había del antivirus se identificaron como antivirus, se pueden identificar muy fácil. Las redes de laboratorios y los avances son muy altos. Y en esto, con todo lo que podamos hablar de China, de lo que ocurrió en su momento por determinadas, en esa situación de la COVID, tenemos que darle ahora mismo las gracias a China. China es el mayor productor ahora mismo de
elementos de diagnóstico de este tipo tan rápido. O sea, tienen una tecnología admirable y los hospitales chinos ahora mismo tienen donde compararse con el mejor hospital en España o en Estados Unidos, si no superior, o sea, en todos los aspectos que podamos pensar, pero la tecnología china es muy avanzada en este sentido. Pero eso es una fortaleza, es un sistema sanitario público, un sistema sanitario accesible, un sistema sanitario equitativo, podríamos decir. No sé, el ejemplo de los trasplantes es un ejemplo mundial. Esa es una de nuestras fortalezas, que debemos compartirlas, vuelvo a reiterar, solidariamente con aquellos que no lo tienen. Pero desde luego, en este caso y en los antibióticos tenemos debilidades. No se invierte, existe un burnout sanitario, el cansancio sanitario que existe, que ha hecho que cambie a veces el trato y el modelo de asistencia. Ha cambiado el modelo de los médicos y ha cambiado el modelo de pacientes, porque nos ha hecho ahora todos más débiles. Nos preocupa mucho más la salud ante cualquier situación pequeña. Eso nos hace que creemos que necesitemos el apoyo sanitario de una forma más fácil. Pero hay otro enemigo, y en esto el avance que tienen las redes sociales es un enemigo en este sentido, es la desinformación. La desinformación y la mentira utilizado de forma interesada. Encontramos antivacunas, encontramos reticentes a determinados antibióticos, los que no creen en la posibilidad de contagio, en los que hablan, cada vez que hablamos un tema de este tipo, no nos creen o nos hablan de que tenemos lo que queremos es transmitir el miedo para que verdaderamente controlemos no sé a quién puedes controlar. Y en la época de COVID, aquellos que hablábamos de la posibilidad de la mascarilla, de no la mascarilla, de cuestiones de ese tipo, llegamos a tener tantos odiadores que tendríamos un listado 4 veces este espacio. De los que te amenazaban, a ti, a tu familia, sabemos dónde vives, no vuelvas a hablar de este tema. Hay que saberse informar en las redes, informarse en que la información sea dada por profesionales, evitar toda la basura que la tecnología puede suministrarnos y saber cómo hacer para poder controlarlo en cada momento. Y llegaríamos a las vacunas. Prevenir antes que curar. La vacuna es lo que más vidas ha salvado y ante una emergencia con una situación concreta, un virus que haya mutado, una nueva infección por cualquier virus, bacteria, la tecnología tiene que estar a nuestro lado y no hay nada mejor que la vacuna. Debemos creer en ellas y de ahora en adelante tendremos más vacunas y hablaremos de otro concepto diferente. Ya no se habla de vacunación, algo que ha creado una expectación en el mundo y España vuelve a ser pionero, que ha sido la inmunización del VRS en los niños. No se ha utilizado una vacuna, se utiliza un anticuerpo monoclonal, ya no es una vacuna, ya no estamos, ese mecanismo de las vacunas es diferente. Entonces hablamos de inmunizar a lo largo de la vida, sea con una vacuna, con un anticuerpo monoclonal. Saldrán nuevas formas de tratamientos basadas en esta biología molecular que repararán aquellas células alteradas en la diabetes, volverán a recuperar nuestro páncreas, volverán a recuperar nuestro corazón ante un infarto en el futuro. Pero las llamaremos inmunización, los llamaremos vacuna. Debemos creer en eso. Y la formación y la información que tenemos que tener como ciudadanos es la transmisión que debemos hacer a nuestras autoridades. Porque verdaderamente si nosotros no estamos formados e informados, no vamos a tener capacidad para que ellos hagan movimientos de cambio. Si no, vuelvo a repetir, yo creo que todo aquello que no tenga un valor de 4 años a la vista, a veces no se tiene la perspectiva. Debemos ser nosotros los que tengamos el valor hacia futuro. Nuestra vida tiene que ser buena de joven, muy buena de adulto y muy buena cuando seamos muy mayores, porque lo que necesitamos es darle calidad a la vida. Entonces, eso es un tema que interviene en muchos factores, el económico, el social, la alimentación, determinados hábitos saludables a lo largo de la vida, pero un papel muy, muy importante es el sistema sanitario. Hay un estudio noruego
bueno, nórdico, no sé seguro ahora mismo si es noruego, finlandés o es que habla de que tener un médico de referencia, un médico de familia, y van a permitirme que hable de mi libro en este caso, pero tener un mismo médico de familia a lo largo de más de 20 años era un valor tan importante de reducción de mortalidad como podía ser dejar de fumar. Dejar de fumar en lo que es, o sea, tener un médico en el que transmita confianza. Y yo no hablo de los médicos. Cuando hablo de los médicos, permítanme esa deformidad. Por ser médico me refiero a médicos, enfermeros, auxiliares, todos aquellos que trabajan en el sistema sanitario. Trabajar con un buen sistema sanitario nos va a aportar siempre una salud hacia el futuro. Y ese es el mensaje que quería decir finalmente, que con independencia de que puedan transmitirnos miedo todas estas cosas que son de futuro, tienen que transmitirnos también esperanza, porque tenemos la posibilidad de cambio y tenemos la posibilidad de que, estando bien informados, transmitir ese cambio para que podamos en un momento determinado exigir aquellos derechos que son nuestros, como puede ser la salud y la educación, elementos fundamentales para la convivencia y para la vida. Entonces, si eso es lo más importante, transmitamos que necesitamos que se trabaje en ese campo, con independencia de los plazos de 4, 8, 16 o 20 años, que el futuro está en trabajar en ese sentido. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta o quisiera que le aclare, les agradezco mucho que me hayan atendido y quisiera que se quedaran con el mensaje de esperanza. No he venido a transmitir miedo, sino a transmitir esperanza de que el sistema que tenemos nos puede permitir confiar en él, pero que nunca bajemos la guardia, que estemos siempre informados. Vale. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero felicitarle por la conferencia y quería preguntarle, usted al inicio de la conferencia mencionó el cambio climático. Vale, entonces yo le quería preguntar qué papel juega el cambio climático en la aparición de los nuevos virus y la actividad humana. Pues, desde la transformación de los alimentos, la capacidad de que nosotros, un virus como el mosquito tigre, era un mosquito que vivía en las áreas del Nilo, pues que el clima del Nilo sea similar ahora mismo al clima del Guadalquivir ha hecho que el mosquito tigre se cambie, de estar en el Nilo exclusivamente en un área circunscrita o similares al Nilo, pueda estar. Entonces, el incremento de temperatura, la descongelación de los polos y el hecho de que el agua ascienda, hace que verdaderamente se invadan superficies que antes no estaban invadidas, y entonces la transmisión puede ser diferente, puede ser más fácil. Puede cambiar en muchos sentidos, la sequedad, el cambio de nuestra piel. Nosotros lo vemos en estos días, nosotros con 30 grados en Galicia y un 50% de humedad estamos mucho más expuestos a que tengamos una enfermedad que una persona que viva en Cádiz, que tiene una capacidad de adaptación. Entonces, por un lado, esto. Por otro lado, los cambios bruscos de temperatura. Todo el mundo, cuando hablamos, dice, nunca hubo tanto calor, nunca hizo tanto frío. Estos cambios bruscos de temperatura en cortos espacios de tiempo que no permiten una adaptación del ser humano, una adaptación paulatina, el hecho de que haya estaciones, nos ha permitido que pasáramos en aquellos lugares donde las estaciones son claras. En Galicia se puede vivir la primavera, se puede vivir el otoño, el invierno de unas características, el verano. La adaptación a la temperatura que tiene la primavera nos permitía afrontar el calor de una forma más correcta. Cuando pasamos de estar en unos días con 8 grados o 5 grados y 10 días después tenemos 28 grados, la capacidad de adaptación es muy pequeña. Y no solamente por el hecho en sí, ante procesos infecciosos, sino procesos físicos. Hay cerca de 300 muertos ya en esta pequeña ola de calor en nuestro país. 300 muertos
con el calor directamente, con el efecto del calor directo, lo que podríamos decir un golpe de calor, porque si basamos en lo que hace el calor a lo largo del tiempo, que es lo que se denomina el estrés térmico, también es mucho más grande. Y eso lo vemos cada día en la consulta. Personas que beben poco, porque múltiples factores, desde tener incontinencia de orina y no beber para que no te vayas al baño continuamente, hasta cualquier otra cosa. Bebes poco, entonces, y vas teniendo paulatinamente un deterioro. Se pierden sales, se pierden líquidos, se pierden sustancias que son fundamentales. El sodio, el potasio son básicos para el latido cardíaco, para la transmisión de las neuronas en nuestro cerebro. Entonces, cuestiones de ese tipo sí que han cambiado. Esos cambios bruscos que no los había, o estar en Alemania con 30 grados, hace que verdaderamente las posibilidades de que ocurra algo que ocurran cosas graves físicamente y directa, como puede ser el golpe de calor o el estrés térmico, o procesos infecciosos que pueda haber. Entonces, el cambio climático, que en realidad existe, sí que puede ser una de las causas futuras que hagan que la transmisión de microorganismos sea más fácil, pero también producirán un daño en sí. En Australia, que tiene una radiación verticalidad del sol, hay hospitales exclusivamente para el melanoma, hospitales de 300 camas, por la cantidad que tienen de melanomas. El melanoma es un cáncer de piel que es el que más crece en nuestro país, también por el cambio climático. Podríamos estar hablando múltiples, los asmáticos, la posibilidad de la combinación de cambio climático y contaminación. O sea, el hecho de que no haya unas lluvias coordinadas como podía haber en otro momento, que el tiempo sea más seco y acumule en la atmósfera más contaminación, hace que se puedan bien enfermedades infecciosas o bien enfermedades derivadas del propio hecho en sí de la contaminación. Podríamos hablar mucho, pero sí que el cambio climático tiene una influencia directa en lo que puede ser la salud y la enfermedad. Sí, desde luego. O sea, yo creo que es los pilares de la salud deben educarse, pero educarse desde niño, desde los niños más pequeños, desde que vamos a la guardería, desde cómo protegernos, desde cómo toser o de cómo todo. Entonces la salud pública no solamente es aquello que tiene una influencia directa o hacen los sanitarios, debemos hacer los educadores, lo debemos hacerlo los padres, debemos hacerlo a cualquier edad y en cualquier momento. Y es eso, si consideramos los pilares, ahora mismo hay algo que tenemos muy claro, la alimentación es un pilar. La actividad física es otro de los pilares saludables. También he estado con ustedes hablando del sueño y considerarle que el sueño es otro tercer pilar. Pero podemos poner pilares todos los que queramos. Y desde luego ahora mismo sería la información. El que alguien sepa de todo lo que puede ocurrir y cómo evitarlo y cómo mejorarlo es otro pilar saludable para las futuras generaciones. Debemos pensar nosotros, no solo en nosotros, sino en todo el legado que podemos dejar hacia el futuro. Muchas de las consecuencias que vivimos ahora son consecuencia de la industrialización indiscriminada en un determinado momento. Entonces, si ahora tenemos la capacidad de mirar hacia el futuro, tengamos esa perspectiva. No es que lo crea, es que estoy seguro. Estoy absolutamente convencido. Nos hemos quedado sin antibióticos.
Entonces, y cuando tenemos la mala suerte en esa lotería microbiológica que citaba aquí, en la lotería inmunológica, de que alguien nos contagie cuando fuimos a intervenirnos por un acceso en un glúteo y nos hemos cogido una bacteria de las que comúnmente o vulgarmente se llamaban come carne, pues si nos hemos contagiado con esa, nos hemos quedado sin antibióticos. Ya llevamos muchos años sin antibióticos. Aparecen nuevas formulaciones, nuevas combinaciones. Entonces utilizamos, ahora nunca se habían utilizado tantas combinaciones. Se puede utilizar una citromicina y una dosiciclina, fármacos como eran las tetraciclinas, que durante muchos años han sido denostados, ahora mismo vuelven otra vez porque lo que estamos haciendo era recuperar tetraciclinas que teníamos casi abandonados. O sea, no es una percepción que hayas entendido mal, es que es una aseveración que lo digo, y lo digo con toda la tristeza que puede ser para alguien que trabaja en salud de no tener herramientas para erradicar una infección de este tipo. Entonces, obviamente no puedo irme a mi casa con un mensaje de esperanza, porque eso me parece muy grave. ¿Un mensaje de? No. Sí. Es muy grave, pero el mensaje de esperanza es que tenemos la capacidad de que esto cambie. O sea, no podemos... Claro. No tiene por qué ser de la industria farmacéutica. En esto se ha dado cuenta la Organización Mundial de la Salud y lo que le ha propuesto es que sean los estados los que se hagan cargo de la misma manera que se hace investigación sobre biología, sobre no sé, electrones o se hacen sobre química orgánica, que se puedan hacer investigaciones sobre que haya una multinacional de la investigación en Pero no está ocurriendo en nuestro país, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Alemania. No, por eso, mi mensaje y lo que quería transmitir como esperanza es que eso se sepa, porque si verdaderamente no se sabe, vivimos en un mundo feliz, en un mundo de yuppie, que verdaderamente pensamos que cuando estemos con una infección vamos a llegar al hospital y nos van a curar, y eso no es cierto. A veces, en el 95% de los casos es cierto, pero puede haber un 5% en que no sea posible, y eso debemos conocerlo. Claro, yo creo que el papel de divulgación tiene que ser realista. Yo no puedo decir algo que no sea verdad. Esto es verdad, que puede tomarse de esa manera que lo estás tomando. Puedo reconocerlo que sí, y que varía el mensaje de esperanza, pero es que cuanto más gente conozcamos esto, más posibilidades hay de que esto cambie. Desde luego que sí. Nada más. Muy bien.